Hola, hola. Vamos a ver quién se conecta hoy. Hoy tenemos un súper invitado desde Argentina. Ay, vamos a quitar aquí las notificaciones. Ya son 2 horas más que aquí. Aquí está nuestro invitado. Vamos a esperar un minutico a ver que se conecten más personas mientras aceptamos al invitado de hoy. Ay, se apagó esta. Denme un segundito, por favor. Ya. Listo. Muy bien. Entonces. Ay, madre, ¿será que se dañó? Dejémoslo quieto. Bueno, hoy estamos con Alejandro. Ahorita ya lo vamos a aceptar para empezar a conversar con él. Alejandro Grisowski, desde Argentina. Él es uno de los facilitadores del Festival de Tantra. Y hoy vamos a hablar sobre alquimia interior, cómo ha sido ese proceso en su vida, nos va a contar un poco de su vida y por supuesto de cuál va a ser su papel en el Festival de Tantra Latinoamérica. Entonces vamos a invitar por aquí a Alejandro para que empecemos de una vez a entrar en el tema. Esperemos que él nos acepte la invitación. Si tienen alguna pregunta, vayan pensando. Hola Alejandro. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. A ver si es así mejor o no. No, mejor vertical, porque entonces yo también, y la gente nos ve vertical. Ahí vertical. Ajá. Bueno, Alejandro, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación, por compartir este espacio conmigo. Te cuento que estoy muy abierta a aprender todo lo que nos vas a contar y bueno, todas las personas que hoy nos empiezan a ver, vayan pensando sus preguntas, estén muy atentos porque hoy vamos a aprender mucho con Alejandro. A ver, esperemos. Bueno, Alejo, ¿te puedo decir Alejo? Sí, me puedes ir lejos, sí, muy bien. Bueno, les cuento que Alejandro, ya les había dicho, es uno de los facilitadores del Festival de Tantra. Él también es instructor de yoga kundalini, ha hecho cursos de Tantra. Y bueno, él me contaba que antes de entrar un poco en este mundo más del desarrollo espiritual, él era abogado y tenía como otro tipo de estilo de vida. Entonces hubo un stop en su vida, él nos va a contar todo un poco más específico en el que dijo, voy a dejar esto a un lado y voy a empezar otra vida. Y ahí fue que empezó a hacer toda su alquimia interior, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, eso fue hace bastante. Este, sí, sentía que algo más faltaba, ¿no? Había como un llamado a explorar otras cosas, básicamente. Y, y sí, en un principio me fui para el lado del arte. No, para otras carreras también. Estudié psicología. Ujú. Después me metí con temas artísticos y seguía faltando algo, o sea, hasta que encontré el yoga, básicamente. Y eso me llevó a viajar, a explorar y a vivir afuera. Así que bueno, eso fue como un quiebre. Pero ¿qué era lo que tú sentías? ¿Por qué no te sentías totalmente satisfecho en esa vida que llevabas? No tiene explicación. Era un algo, un no sé qué. No se le pone viste, como el amor, no le puedo poner nombre o experiencias que, viste, qué sé yo, había una, es como el clásico vacío interno, ¿no? El hacer una carrera, es un clásico, ¿no? Uno lo lee en los libros. Sí, me dicen que tengo que hacer una carrera, me dicen que me tengo que casar, me dicen que tengo hijos, pero ya hice todo y hay algo que falta. Bueno, ese clásico me pasó, claramente, o sea, no es que lo leí, sino que lo viví. Y, y lo viví, teniendo una carrera muy buena, haciendo una carrera muy buena. De hecho, sí, me han ofrecido, ¿no? Un cargo bastante interesante que decidí no tomarlo e irme de viaje. Así que mucha gente pensó que estaba loco, ¿viste? Y lo siguen pensando.
Yo lo sigo dudando. Bueno, pero indudablemente eso te llevó como a hacerle caso a un llamado interior, a una intuición. Sí, había algo más importante, me parece, que estaba esperando a ser descubierto. Creo que todo se reduce a todo este viaje de lo que se llama el viaje del héroe. No sé si alguna vez escucharon, pero que sí, hay un llamado de un no sé qué a la aventura. Y es como el viaje a la aventura, en donde aparecen todos los demonios internos, ¿no? Que uno bueno, hay que ver qué hace con eso. Y después todo el viaje que es de vuelta, ¿no? Ahora estoy en Argentina, así que me dejó la pandemia, me dejó acá, y es como un viaje de vuelta después de mucho tiempo. Así que aparentemente es algo parecido a lo que se dice que es como ese tipo de viaje. El viaje a la aventura interior, que es un tema alquímico también, ¿no? Sí, ¿Y a dónde te fuiste de viaje? Bueno, me imagino que duraste mucho tiempo viajando. sí, sí. Me fui a España primero. Viví en Barcelona. Ahí trabajé como abogado en la Embajada Argentina. Justo llegué y había un chico argentino preso y necesitaba un abogado penalista para decirle al cónsul qué era lo que estaba pasando. Así que justo llegué. Pero después decidí, bueno, irme de esa estructura y me fui a viajar. O sea, llegué a Barcelona, trabajé como abogado y después decidí salir de la estructura finalmente y viví en Polonia, viví en París, viví en Londres y sí, muchos lugares. ¿Y tú conociste el yoga antes de viajar o en tu viaje fue que conociste el yoga? Mirá, el tema fue así, es muy interesante. Cuando... Es que me hace pensar cómo fue de alguna manera cronológicamente, ¿no? Todo este tema. Yo estaba muy metido con el tema, con el mundo del teatro. Ujú. Dirigía, dirigía y actuaba. Y me aceptaron por examen, pasé y entré para estudiar dirección de escena de ópera en la Ópera Nacional, en el Teatro Colón, que es muy importante, entra muy poca gente por año. Entonces cuando yo entré dije, esto es mi futuro. No hay duda, es esto mi futuro. Pero hice un año, hice 2 años y seguía ese tema de la cuestión interior, ¿no? Entonces, y no sé cómo desemboqué en una clase de yoga. Ajá. Digo, ¿y esto? Y estuve un par de semanas ahí y dije, es esto lo que estoy buscando. No quiere decir yoga, pero es eso a donde te lleva El yoga. la práctica. Ujú. Que puede ser Toda yoga, la- puede ser otra cosa, ¿no? Pero es esto lo que estoy buscando. Es exactamente conectar con esta parte. Porque de repente se me fueron todos los problemas que tenía en la cabeza, ¿viste? Oh, todo desapareció. Bueno, uy, no me tengo que ir de Argentina, estoy bien donde estoy, me encanta. Todo cambió de color. Igualmente me fui a vivir afuera, elegí un lugar para vivir afuera, que fue Londres, que viví 8 o 9 años, que de hecho tendría que estar ahí ahora. Pero fue eso, fue como el clic de una práctica que te pone en contacto bueno, con lo que está gritando adentro. Toda la filosofía del yoga fue la que te llevó como a tomar ese camino. Y bueno, hay diferentes ramas del yoga, pero tú tomaste la del Kundalini. ¿Podrías explicarnos un poco a las personas que nos están viendo y que nos van a ver en diferido qué es el Kundalini Yoga? Sí, el Kundalini Yoga es una especie de yoga en el cual hay mucho movimiento energético, presencia de música, presencia más que en otras ramas del yoga, presencia de música. A todo esto, la música forma parte del mundo del Kundalini Yoga. Hay grupos dentro del mundo del Kundalini Yoga que, bueno, componen, ¿no?
Entonces, la música es parte y las respiraciones de fuego están presentes, los movimientos eh, insoportables, constantes, que están preparados de alguna manera como para vencer la barrera mental, que te dice, "Ah, no puedo más". Entonces, son ejercicios fuertes de movimiento energético que te ponen en un estado, bueno, especial, diríamos. Que son crías, ¿no? Un juego de ejercicios ya preparados. Entonces el profesor va y elige uno acorde a lo que siente, lo que piensa, y te lo da, pero ya están armados. Pero bueno, la música es precioso, precioso. La experiencia es muy linda. ¿Y cómo podríamos definir la energía Kundalini? Que la rama se llame Kundalini, me parece que no, bueno, es un tema. Y otro tema es qué es la energía Kundalini, porque todas las ramas del yoga hablan de la energía Kundalini, que es una. No es que hay diferentes para distintos tipos de yoga, es una, y hay distintos como approaches, ¿no? Como, bueno, como aproximaciones a mover esa energía. Que después el tantra es otro tema, ¿no? Pero la energía Kundalini es la energía vital, que está, se dice, se representa simbólicamente como una serpiente enrollada en la base de la espina dorsal, en el coxis, y con distintos ejercicios, conciencia, se empieza a despertar y empieza a subir por la espina dorsal. Son 3 conductos. No me quiero mover muy técnico, ¿no? Pero está la columna y después hay 2 conductos que se unen como si fuesen que se juntan y juegan como si fuese una serpiente, 2 serpientes, ¿sí? Son como líneas energéticas de alguna manera. Entonces tenemos 3, la columna central y los otros 2. Bueno, la idea es hacer ascender esta energía para moverla a los centros superiores, básicamente, que se juntarían en el tercer ojo, o en el centro de la cabeza, diríamos. Está relacionado con todo lo que se dice de bueno, la iluminación, y de repente se le despertó la Kundalini, y bueno, es todo un tema que podemos hacer un programa específico sobre la Kundalini, ¿no? Bueno, entonces nos ibas contando que ya tomaste el yoga como uno de tus caminos y eso te dio un poquito más de tranquilidad, disipó un poco tus problemas o lo que le llamabas problemas. Y entonces, ¿cuándo fue o cómo fue ese proceso de esa alquimia de la que hoy vamos a hablar? ¿Cómo fue ese proceso de alquimia que transformó totalmente tu vida? Cuando yo digo el tema de los problemas, es muy simple, es mover de la cabeza al cuerpo, de la cabeza al corazón. Cuando estamos en la cabeza tenemos problemas, porque la cabeza está preparada para resolver problemas. Entonces, por ahí lo que tenés es, vos querés decías algo con todo tu corazón y se te da toda la situación mágica, ¿no? Se te da. Pero si hay mucha energía en la cabeza todo el tiempo está buscando qué resolver. ¿Cuál es el problema? El próximo problema a resolver. Entonces, el sentimiento ese de felicidad no lo vamos a tener, aunque tengamos todas las condiciones. Lo que hay que hacer, y lo que hace el yoga en líneas generales y de manera muy simple, es mover la energía al cuerpo, ¿no? Y cuando estamos más en el cuerpo que en la cabeza, ya se despierta ese sentimiento de paz, calma, felicidad, y no importa las circunstancias. Eso en líneas generales. Que tiene lógica, ¿no? Entonces no es que los problemas no estén, o que se fueron todos los problemas, es que es mover la energía a otro lugar, básicamente. Te digo que he hecho retiros, ¿no? De 7 días meditando. Uno, claramente.
7 días todo el tiempo meditando y no sé, y luego volví a la ciudad de Londres, que es un caos total, Mm. y mi estado, éxtasis. O sea, es cómo manejamos la energía del cuerpo. Y todo el tema este de la alquimia interior es eso. Es tomar conciencia. El tantra, así como lo entiendo yo, es la toma de conciencia de cómo funciona la energía. Adentro del cuerpo y afuera. Y Sí, porque cuando, sí, decime. dime. Decime. Es como cambiar de perspectiva, ¿no? Porque la cabeza siempre, como tú decías, está buscando resolver problemas, pero además tú sientes, puedes, digamos, resolver un problema con la cabeza, pero al final tu cabeza busca otro problema o sigue dándole vueltas a los pensamientos y la energía a veces de tu cuerpo solo está acá y te olvidas del presente o de sentir tu propio cuerpo. Sí. Sí, la cabeza nos lleva a otros lados. Y si queremos estar en el presente, tenemos que salir de la cabeza. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero para eso está la meditación y todas las técnicas que hay, en realidad. Distintas ramas del yoga. Y el mundo del tantra trae, que es más antiguo del yoga, Sí, trae como un botiquín con principios como para que nosotros entendamos cómo funciona la energía en el universo, distintos principios, que empezamos, no es una cuestión de 2 días, es una cuestión de toda la vida, de entrar y de probarlo, ¿no? Con meditación, con hatha yoga también, que son ejercicios mucho más estáticos, entendiendo y empezando a manipular la energía interna del cuerpo. Entonces, para ir a lo que me decías vos, el tema de la alquimia sí, es ser consciente de los principios energéticos y de cómo funciona la energía de nuestro cuerpo, que es un mundo. Y ahí, y bueno, y ahí entender cómo nos manejamos nosotros con el mundo y sobre todo con el otro sexo. ujú. Ahí te Bueno, gustó. aquí Ahí te gustó. Ahí ya. Roxel Tordoya dice, en el yoga mucho importa el ambiente. Supongo que se refiere a que el ambiente donde uno está practicando yoga importa. Sí, sí, importa. Importa. Y así como la meditación importa que uno esté cómodo también y que no tenga dolores en el cuerpo, porque todo lo que te pueda distraer de alguna manera que es innecesario, y bueno, habría que removerlo, porque lo que uno busca es el conectar con ese lugar y cada vez estar más tiempo en ese lugar. Una práctica de yoga lo que persigue es que es el estado meditativo. El estado meditativo es cada vez menos pensamientos, es conectar con la fuente, adentro. Cada vez más tiempo. Y cuanto más tiempo estamos, es como una práctica, como un músculo. Y si nosotros estamos, qué sé yo, en una plaza donde sabe que uno te saca la billetera, no es lo mejor es crear un ambiente propicio para que la experiencia sea pura, o sea, más fácil. Entiendo. Bueno, yo te iba a preguntar otra cosa y ahora se me escapó. Ya, me acordé. A ver, Por ejemplo, tú hablabas de ese lugar. Si una persona que nos está viendo nunca ha hecho yoga, meditación, quizás no va a entender mucho de qué hablamos. sí. Está un poco en el aire. Entonces, ese estado meditativo en el que uno llega a través de la práctica del yoga o de la meditación nos lleva a un lugar. Los que lo hemos practicado de pronto entendemos un poco, pero tú cómo podrías decirnos con unas palabras más aterrizadas cuál es ese lugar. Sí. Te lo puedo, te lo puedo ilustrar con algo que seguramente. ¿Qué? Es difícil, lo sé. Bueno, a ver, algo que vivimos todos, en el mejor de los casos, será el orgasmo, ¿no? Ujú. En el mejor de los casos. El orgasmo, la palabra orgasmo en francés es la petite mort, ¿no? Que es la pequeña muerte. Ah, Y es
y nosotros buscamos ese momento de tanto placer, porque no hay cabeza. Es un momento tan extremo, de intensidad tal, en el cual nos perdemos, hasta incluso las extremidades, ¿no? Se nos deforman, no entendemos. Es un momento de entregarse a otra cosa, no podés controlar nada y es esa la dulzura de no controlar nada, de que todo sucede. El estado meditativo es así, es estar en un punto en el cual, bueno, es como éxtasis. Otro tipo de éxtasis, pero hay que, hay que vivenciarlo en realidad. Y lleva un tiempo, porque llevamos años en una cultura en la que nos bombardean, ¿no? Con incontables estímulos, diríamos, para que compremos, para que no seamos nosotros, y todo otro tema. Pero bueno, ahora, dar vuelta a eso es una práctica. Y en ese lugar en ese lugar que tú llamas ese lugar, es donde sientes que te unes con la fuente. ¿Cómo es qué es la fuente? Sí, la fuente es ese lugar que todos estamos buscando de alguna u otra manera, en realidad, me parece, según siento. Eh, y ese es el lugar de conexión con el todo, ¿no? Y que siempre está ahí latente, que capaz no se puede. Podría- ¿Eh? Dime. Decime. Podrías decir que, bueno, yo he leído en diferentes textos que siempre estamos inconformes y buscando más y más porque estamos añorando ese regreso a casa, ese regreso a la fuente. ¿Podrías decir que eso era lo que tú decías que estabas buscando, pero no entendías qué era eso? Sí, sí, y tiene sentido como que es un juego, ¿no? De repente estamos vivos y es un juego a distraernos para encontrarnos, ¿viste? Ujú. Estar distraído y de repente nada, ¿viste? Nada te conforma. ¿Pero por qué nada te conforma? Bueno, estamos en la distracción. Hay algo que tenemos que buscar. Bueno, hay gente que no, hay gente que, qué sé yo, vive su vida, no tiene ese llamado, no tiene esa, pero bueno, mucha de la gente que entra en estos caminos es porque hay algo que no cierra, ¿viste? Es como que hay algo que falta y que está en algún lado. Es como un juego, básicamente. Lo peor es que está ahí adentro y no tienes que ir a buscarlo a ninguna parte. Sí. Entonces sí es tal cual como un juego en el que te distraes, te pierdes para darte cuenta que te puedes encontrar en tu interior. Pero viste que hay, por ejemplo, el libro del alquimista me parece que la trama, no sé si lo leíste, pero es así. Es, nada, el tipo viaja por todos lados y de repente el tesoro estaba ahí cerca. Pero no importa que te lo comenten, es como que el viaje lo tenés que... no sé si lo tenés que hacer, pero en general es como que... A veces pienso que es como una broma, ¿viste? Igual es que pienso que también es un proceso placentero, ¿no? En esa búsqueda, pues uno también disfruta del proceso. Sí, y a veces no. Cuando de repente se te dan todas las circunstancias y que estaba buscando. Y decís, pero ¿qué corno me está pasando? ¿Viste? Porque no, yo sigo sintiendo. Y esto yo lo quería, luché tanto, tantas noches sin dormir. Y a mí me dijeron que yo, si tenía este papel firmado por el presidente de la nación, lo que sea, iba, ¿viste? Lograr lo que. No, ¿viste? No hay nada. Es como en Kung Fu Panda que has visto que al final de la película el osito Ya abre. no me digas que no la vi. No, tienes que verla y te vas a acordar de este live. Bueno, decime, ¿qué pasa al final? No, ¿quieres que te diga? Dale. El oso, que es el protagonista, y junto con su maestro, que ahorita no recuerdo el nombre, ellos les dieron un pliego que se supone que no debía ser abierto y bueno, un malo quería coger el pliego porque ahí estaba uno de los secretos pues de la vida.
y el oso lo logra como rescatar y abre el pliego y el pliego era nada, era como una pintura dorada que reflejaba su propia cara. O sea, la respuesta eres tú. Sí. Ya no la... Entonces, Ya está, me ahorraste verla. ay, esto se está molestando. Bueno, dame un segundito, esto creo que se dañó. Ya. Yo tengo la... Bueno, ahí. Bueno, entonces en ese proceso, como antes de llegar al tema del Tantra, para que nos expliques un poco cómo llegaste al tema, cómo conociste a Natalia, cómo fue que llegaste al festival que vamos a hacer este año, que va a hacer Natalia este año en Cartagena, eh, ¿qué consejos o qué tips les podrías dar a las personas que nos están viendo que quizás también sienten esa necesidad de búsqueda, muchas veces externa, pero que llegan a entender que esa búsqueda nos lleva a nuestro interior? ¿Qué hábitos podríamos empezar a tomar? Indudablemente la meditación y el yoga podría ser uno de esos hábitos, pero ¿qué otros tú podrías recomendarnos para empezar a entender cómo transformar nuestra vida, cómo empezar a llevar esa alquimia interior? Yo no sé si diría tanto el tema de la meditación, viste, suena como fácil, pero para, para nosotros, que, bueno, para mucha gente que está, tiene tanto que bajar, entrar en una meditación directamente, sin entrar en un trabajo físico, porque el trabajo físico por eso está el yoga, ¿no? Hacer un trabajo físico que te lleve a la meditación. Yo recomendaría la meditación después de un trabajo físico, porque si se meten a querer meditar o a querer frenar el torbellino mental es muy complejo, entonces es un proceso. Entonces diría, sí, la meditación a la que te lleva el yoga o... Sí, eso. Lo quería dejar en claro, ¿viste? Porque a veces suena como se dice que en la meditación y es que puede ser bastante complejo. Y no sé, una alimentación un poco más consciente, unirse a probar algunas distintas cosas, qué sé yo. Unirse a comunidades que hablen de cosas diferentes, ir al festival de Tantra, el escuchar la radio que tenemos nosotros, que hablamos de todas cosas, ¿no? Que van a, bueno, temas conscientes. eh, y a escuchar podcasts de gente, está lleno de información, lleno de información. Y aunque no, aunque algunas cosas que aparezcan como descabelladas, bueno, darle como una posibilidad. No sé, tratar de irse a un retiro, aunque suene también medio descabellado, pero, no sé, de 3 días. Hoy en día no sé si se está haciendo, ¿no? Pero de 3 días, de esto, de lo otro, para probar algunas cosas. Y en el camino es como que uno va conociendo gente, ¿no? Conoce gente y... Ah, o aparece un libro, o aparece pidiendo libros recomendados, también, los libros, bueno, eso me parece, ¿no? Sí, ¿Vos qué recomendarías? dime. ¿Vos qué recomendarías? Bueno, estoy de acuerdo contigo y también es verdad que el proceso es diferente para todas las personas. Quizás uno recomienda determinado libro, determinada práctica y la persona de pronto no vibra con eso, no aprende eso, pero sí estar abierto a lo que tú dices, estar abierto a diferentes visiones, diferentes libros, prácticas físicas, espirituales, en las que tú puedas tomar un poquito de cada cosa, de pronto no ser tan extremista de solo irte a una disciplina y cuando encuentres eso que vibra contigo, pues profundizar, ¿sí? Sí, Porque el conocimiento es muy, muy, muy poderoso de la cabeza, de la parte racional, para llevarla a la parte espiritual junto con la práctica de esto. Entonces, sí considero que es importante que profundices después de que sientas que has probado las cosas que quieres probar. Y ya, pues sí, es eso, prácticamente tienes que, aparte de darte un espacio, ¿no? Porque hoy en día vivimos, de pronto esta pandemia nos ha llevado a muchos a parar y a pensar qué es lo que realmente quieres en tu vida y tomarte ese tiempo todos los días o todas las semanas de empezar a aprender a escucharte a ti mismo, así como le pasó a Alejandro que se escuchó y dijo, yo no quiero esto,
me quiero ir por otro camino y voy a buscarlo. Eso nos puede pasar a todos en algún momento de nuestras vidas. Entonces, romper esos paradigmas de cumplir con lo que quieren los demás de ti y más bien aprender a escucharte, que es un proceso, no es algo fácil ni de la noche a la mañana, pero cuando aprendes a escucharte, pues prácticamente te llegan solas las respuestas de cuáles son los hábitos o las visiones que puedes aprender para empezar a transformar tu vida y tener esa alquimia interior. Sí, de alguna manera ahora estoy volviendo al derecho, pero desde otro punto de vista, de otra perspectiva, del lado de la mediación. Ok, Entonces la mediación es como la... Entiendo que el proceso, para ir un poco al derecho, el proceso judicial desgasta, no sirve, bueno, muchas veces es inevitable, pero bueno, con esta impronta espiritual, con una percepción más espiritual del mundo, diríamos, puedo dar en una carrera que hice algo. Bueno, entonces es como sirve la apertura a este mundo, no para ser capaz un profe de yoga o un facilitador de tantra, pero bueno, uno vuelve después o va y aporta al mundo bancario con las criptomonedas, que ahora estamos empezando un programa de criptomonedas, porque aparentemente, bueno, es una moneda espiritual, vamos a ver, no lo sé, no entiendo nada de criptomonedas. Pero bueno, decidí empezar este programa porque aparentemente es una posibilidad de no sé todavía. Ya te diré qué es. un live cuando lo entiendas para que nos expliques. Dale, Pero perfecto. sí, es verdad. Digamos que no es para que se vuelvan terapeutas ni transformen el mundo entero, pero con que transformen su propia vida, eso los va a llevar a un lugar de paz y felicidad que indudablemente va a permear todos los aspectos de tu vida, profesionales, familiares. Y justamente aquí nos preguntaron, Roxel Tordoya, en el Tantra, cómo hacer la conexión en mente con tu pareja. Pues ya vamos un poquito para allá porque Alejandro ahorita nos dijo, bueno, y también empecé a entender esa conexión con la mente universal, le llamo yo, o con la fuente, y también en las relaciones con el otro sexo, en este caso, pues con el lado femenino o con las mujeres. Entonces, Alejandro, cuéntanos cómo fue que llegaste al mundo del Tantra y contextualízanos un poco también qué es el Tantra para ti, para los que de pronto no han escuchado nunca sobre Tantra. Bien. Yo diríamos que tanteé lo que es el Tantra hace 10 años en India. Fui con mi ex novia a el ashram de Osho. Y ahí, bueno, había varias posibilidades, talleres, e hice un par con ella. Y bueno, ¿qué es esto? Es otro mundo, es muy interesante. Y ahí se abrió este mundo, básicamente. Pero no fue hasta un par de años después, cuando terminó una relación en el cual entré más de lleno y ahí me pude dar cuenta de todo lo que estaba haciendo mal hasta ahora, hasta ese momento. Eso, todo lo que estaba haciendo al revés. El- la falta de entendimiento de la energía femenina te cambia el juego. Es un antes y un después. Porque uno también carga con la historia, los traumas, la familia, y a veces dice, oh, esto de las mujeres, no sé, esto me hincha. Bueno, todo está mediatizado, ¿no? Que la mujer es así, que uy, que hay que aguantárselo. Bueno, el Tantra, de alguna manera, al explicar los principios energéticos de esta polaridad del masculino y el femenino que está en todo, en toda célula de la creación, hace que uno lo entienda y que es así. Entonces muchas veces, en lugar de pelear
lo que es natural o naturaleza, el entenderlo hace que uno lo pueda llegar a admirar, hasta gustar. Y cuando uno cambia la actitud hacia eso, cambia todo. Si todo es, es cuando la pareja te recibe con esta aceptación, es amor. Entonces todo cambia. No, 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 es prácticamente me parece obvio, ¿no? El poder entender el juego de la pareja. No digo que sea fácil, pero es precioso, ¿no? Pues, el, y lo más lindo de todo es compartir este camino. Compartir el camino con la pareja, el entendimiento de las necesidades de cada uno, de cómo funciona el erotismo, pero en todo aspecto. Cómo funcionan nuestros centros energéticos, desde dónde hacemos el amor, siempre lo digo porque a la gente le encanta escuchar eso, de dónde hacemos el amor, desde qué centro energético hacemos el amor. Este, bueno, ya a todo eso va una explicación de los centros energéticos, ¿no? De lo que se llaman chakras, pero son centros de conciencia. Podemos hacer desde el corazón, desde otro lugar, desde un lugar de poder, de dominación, pero uno ya empieza a tomar conciencia de cómo funciona. Y si tomas conciencia con la pareja, es un camino compartido. Y ahí cambia el juego. Te contesté lo que preguntaste porque me fui por la rama, me parece. Sí, pues definiste un poco cómo llegaste al lugar a aprender de Tantra y cómo eso te llevó al entendimiento de la energía femenina, que igual la energía masculina y femenina está en todo lo que vemos en nosotros y en todo lo que nos rodea. Pero entonces, ¿cuál fue esa dinámica que entendiste? O puedes darnos un ejemplo de qué estabas haciendo mal, así sea uno pequeño, y de qué es lo que de pronto deberíamos hacer de mejor manera. Sí. No, no te lo puedo decir. Este, las necesidades de la mujer, de ser vista. La necesidad de ser vista. ¿Y de qué manera ser vista? El hacer el amor de otra forma, el, algo que forma parte del Tantra, que es la continencia sexual, el poder buscar juntos esa posibilidad de prolongar el acto sexual y que se trate no solo mecánicamente como las películas de Hollywood nos muestran, sino que el valor también es en el estar, en la presencia, ¿no? Uno de los elementos del Tantra es la presencia, es la conciencia, el estar ahí. Y cuando se dice de Shiva Shakti, ¿no? ¿Lo escuchaste? Shiva Shakti. Bueno, Shiva, el hombre, Shakti, la mujer, y es la danza eterna de la creación. El poder verlo así y el tomar conciencia de eso. Yo no tenía ni idea. Y eso es energético, que yo no tenga idea, la mujer lo siente. Y aunque ella no tenga ni idea de Shakti, la necesidad de ser tratada como una diosa está. Aunque nadie haya escuchado del Tantra, aunque nadie haya leído un libro, está, porque la tenemos adentro. Entonces, la carencia de todo ese juego, bueno, era clara. Eh, entonces, digo, Shakti, la mujer, Shiva, el hombre. ¿Cuál es el rol de Shiva? Ya te pregunto a vos. Yo tengo entendido que Shiva es la energía de la unidad, es decir, de la fuente, y Shakti es la energía creadora.
Entonces, claro, la energía creadora que es la mujer, que es como el caos de creación, es el movimiento energético, que está en todos lados. Y Shiva sería la conciencia, Ujú. el que le da vida al... Entonces, el Shakti sin Shiva, sin la conciencia, es caos, ¿no? Potencial creativo absoluto. Y Shiva sin Shakti es como un cuerpo muerto, ¿no? Como que no tiene ese movimiento. Y entender eso, el no entender eso es, bueno, estamos carentes de algo. No, digo que nosotros también internamente tenemos el juego de Shiva y Shakti, Claro. ¿no? Cada uno. La idea es también profundizar en eso, es internamente, pero también en el contacto con la pareja, es esa dinámica, ese juego, esa danza. Cuanto más consciente de esa danza, bueno, todo se vuelve distinto, ¿no? Podríamos decir entonces que una de las enseñanzas que puede dejarnos el aprendizaje del Tantra es ser conscientes de esa divinidad que está en nosotros. Como tú decías, a veces la mujer necesita ser tratada como una diosa, pero también el hombre. Y si como hombre te reconoces como una, con tu divinidad interior, puedes ver la divinidad en la mujer. Y de esa manera la relación se vuelve una relación sagrada, como hablábamos en el jueves pasado con Vicky y con Omse. Y eso te llevó a aprenderlo del Tantra. Sí, sí, porque es un... Viste que en inglés se dice life change, no, game changer. Es como un cambio de juego, algo que te cambia el juego, diríamos. Es como, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cómo estuve viviendo hasta ahora? ¿Qué pasó? E incluso, es no solo acerca de la pareja, es acerca de todo. Es acerca de la madre de uno, de la hermana de uno. No te digo que es fácil aplicar, ¿no? Pero cuando lo aplicás y cuando uno ve en Shakti todas las mujeres del mundo, hay un cambio, ¿no? Radical, radical. A ver, si decimos que la energía Shakti, que es el caos, que es lo creativo, que es esa pulsión de vida, es tan potente, bueno, la mujer da a luz, ¿no? Una potencia tremenda. Imagínate esa potencia no vista. Hago acento en las vista, no vista, porque es así. Tantas mujeres no vistas. Y más de uno se va a sentir identificado con lo que digo, ¿no? Dentro de la pareja, afuera de la pareja, eternamente. En una sociedad paternalista, patriarcal, perdón, patriarcal, donde la mujer cumple un rol y no es realmente, no tiene la mayoría de las veces esa vivencia de ser tratada como una diosa. Eso es un terremoto latente. Sí, es como, Es un terremoto latente, porque hay muchísimas mujeres teniendo esa falta de reconocimiento que en realidad, bueno, nadie dice nada, nadie se entera, pero bueno, a nivel inconsciente es potente, ¿no? Eh, claro, dime, continúa. y eso podría cambiar mucho el mundo. Si cambiamos las relaciones en la pareja. Imagínate, una pareja, pongámosle, alguien que está en pareja y que no se ve visto, es frustrante, es doloroso. La mayor parte de todo este dolor va al inconsciente y después uno va ahí afuera y genera el caos afuera. Está bien, los políticos tendrán
su parte, ¿no? Pero imagínate que a nivel social, bueno, la gente se empiece a conectar bajo otro entendimiento, las parejas. Y un poco de algún cambio puede generar, ¿no? Entonces, Sí, decime, siempre te interrumpo. no al revés. Pero es que no sé si vas a continuar hablando o es que indudablemente este mundo es un reflejo de nuestro mundo interior y de esa parte que llamamos energía sutil. Entonces sí, como tú lo llamas, entendemos y aprendemos de la divinidad que hay en cada uno de nosotros, no solo en las relaciones de pareja, sino en todas nuestras relaciones interpersonales, en todas las personas que nos rodean, pues indudablemente esto haría un gran cambio en el mundo, en las dinámicas energéticas de toda la sociedad. Sí, sí, por eso eventos como este son importantes, son muy importantes, ¿no? Porque generan comunidad, ofrecen talleres donde uno puede explorarse de manera diferente y una sola experiencia con cierta música, con alguien que te lleve a otro estado. Y vos decís, uy, mirá el estado que toqué, pará, a ver qué pasa acá. Yo quiero tener esto más seguido, ¿entendés? Solamente con eso. Y después tenés gente que también exploró lo mismo y te empezás a conectar. Entonces, capaz, el círculo social empieza a cambiar, porque ya empezás a necesitar volver a conectar con lo mismo que conectaste. Entonces, eventos como estos son esenciales. Es cierto. Y ya hablando del festival, cuéntanos un poco cuál es el taller o los talleres que vas a hacer allí en Cartagena, un abrebocas para que la gente que nos está viendo y no se ha decidido ir, no lo dude y vaya. Voy a dar dos. Uno es acerca de la alquimia interior, si mal no recuerdo, ¿era ese o de arquetipos? Creo que era de alquimia interior. Eh, explorando, un poco explicando cómo funciona el sistema de transmutación y sublimación de las energías, quiere decir cambiar las energías y subirlas. Ese proceso que tiene una lógica, que es precioso, el Tantra se ocupa de eso. Bueno, uno es acerca de eso y otro es acerca del masaje tántrico para mujeres. Ok. Bueno, Alejandro, se nos va acabando un poco el tiempo antes de que Instagram nos corte y no podamos concluir. Muy Te bien. agradezco mucho por todo lo que nos comentaste, todo lo que nos eh, compartiste de tu vida y de este estilo de vida. También les quiero decir a todos los que nos están viendo y a los que nos ven en diferido que si quieren ir al festival pueden escribirme y yo les mando los precios y todos los documentos y toda la información que necesiten. Y bueno, Alejandro, como ya saben, es uno de los facilitadores que va a estar este año en Cartagena, en el Festival de Tantra Latinoamérica. Hoy nos estuvo acompañando desde Argentina y Alejandro, de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos vernos pronto en Cartagena y cuando termines de descifrar lo de las criptomonedas, también que nos cuentes porque quedé con eso en la cabeza. Y bueno, yo sé que a todos nos interesa aprender de todos estos temas también. Te lo digo, ayer fue el segundo vivo de este programa que se llama Encriptados. Cada miércoles hay un vivo, después te los mando, o bueno, ahí estamos descifrando un poco con gente que sabe de qué se trata. Bueno, y Alejandro también vayan a su Instagram, que es, ¿cómo es tu Instagram? That Ancient Voice. Esa es como esa, Esa eh, voz ancestral. muy bien, excelente, tal cual. Lindo, ¿no? Y él también tiene un programa de radio súper, súper chévere por YouTube. Entonces allí también habla de estos temas y de los temas que hablamos esta noche para que vayan y chismoseen y escuchen sus programas porque son muy, muy, muy chéveres. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos pronto. Chao. Nos vemos, un beso. Descansa.